En 1975, un ingeniero de 24 años entró en un despacho con una caja del tamaño de una tostadora bajo el brazo. Pesaba casi 4 kilos. Tenía cables saliendo por todos lados y tardaba 23 segundos en hacer una sola fotografía. La imagen ni siquiera se podía imprimir. Solo se veía en una pantalla de televisión. El ingeniero se llamaba Steven Sasson y acababa de inventar la cámara digital. Trabajaba para la empresa más poderosa de la fotografía en el mundo entero. Una empresa que fabricaba 9 de cada 10 rollos de película vendidos en Estados Unidos. Una empresa cuyo nombre se había convertido en sinónimo de recuerdo familiar, de cumpleaños, de bodas, de vacaciones. Esa empresa era Kodak. Cuando Sasson enseñó su invento a los directivos, uno de ellos le hizo una pregunta que con el tiempo se convertiría en una de las frases más repetidas en la historia de los negocios. Le preguntó, ¿por qué alguien iba a querer ver sus fotos en una televisión? Y ahí, en esa misma sala, sin que nadie lo supiera todavía, empezó a escribirse el final de un imperio. Para entender cómo una empresa pudo inventar el futuro y después enterrarlo con sus propias manos, hay que retroceder casi 100 años, hasta un joven llamado George Eastman. Eastman no nació rico. Trabajaba de oficinista en un banco y ahorraba cada centavo que podía. En su tiempo libre se obsesionó con la fotografía, un proceso que en aquella época era una pesadilla. Había que cargar placas de cristal cubiertas de químicos húmedos, transportar un laboratorio entero a cuestas y revelar la imagen casi al instante antes de que se sestara. Hacer una sola foto podía llevar horas de preparación. Eastman pensó que eso estaba mal planteado. Pensó que la fotografía no debía ser un oficio de expertos, sino algo que cualquier persona pudiera hacer. Y en 1888 lanzó una cámara sencilla, cargada con un rollo de película flexible, acompañada de un eslogan que resumía toda su visión de negocio. Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. El cliente hacía la foto, enviaba la cámara entera de vuelta a la fábrica. Kodak revelaba las imágenes, recargaba la cámara con película nueva y se la devolvía. Fue una idea tan simple como revolucionaria. Convirtió una técnica de laboratorio en un gesto cotidiano. Durante el siglo siguiente, Kodak no dejó de crecer. Dominó la película para cine, la fotografía aérea durante las 2 guerras mundiales, la fotografía médica, la fotografía de aficionados. Construyó una ciudad entera alrededor de su fábrica en Rochester, Nueva York, con decenas de miles de empleados. Llegó a tener un valor de mercado que la colocaba entre las 5 empresas más admiradas de Estados Unidos. La gente hablaba de vivir un momento Kodak para describir cualquier instante digno de ser recordado para siempre. Pocas marcas en la historia han logrado que su nombre se convierta en un verbo emocional. Y el negocio, en el fondo, era brillante por una razón muy concreta. Kodak no ganaba dinero vendiendo cámaras. Ganaba dinero vendiendo película, químicos de revelado y papel fotográfico. Las cámaras eran casi un cebo. Lo que de verdad generaba beneficios era todo lo que el cliente tenía que comprar una y otra vez, foto tras foto, rollo tras rollo. Un modelo de negocio perfecto siempre que el mundo siguiera necesitando película. Y ese es exactamente el motivo por el que la invención de Steven Sasson resultaba tan incómoda. Una cámara digital no necesitaba rollo. No necesitaba químicos. No necesitaba que el cliente volviera a la tienda cada pocas semanas. Técnicamente, era un avance extraordinario. Comercialmente, para Kodak, era una amenaza directa contra la fuente de casi todos sus ingresos. Así que la empresa tomó una decisión que parecía prudente en aquel momento y que, con los años, se convertiría en el ejemplo favorito de todas las escuelas de negocio del mundo para explicar cómo se hunde una compañía. Kodak decidió no matar su gallina de los huevos de oro. Guardó la tecnología, la patentó, la estudió en secreto durante años.
pero no la lanzó al mercado. Durante casi 2 décadas, mientras el resto del sector empezaba a moverse hacia lo digital, Kodak mantuvo la vista fija en la película. No porque no viera venir el cambio. Lo vio venir antes que nadie, literalmente lo tenía patentado en un cajón. Lo que le faltó no fue visión, le faltó el valor de canibalizar su propio negocio antes de que otro lo hiciera por ella. En los años 90, Kodak empezó a moverse, pero lo hizo con medias tintas. Lanzó sistemas híbridos como el Advantix, que mezclaba película tradicional con funciones electrónicas, intentando que el cliente no abandonara del todo el rollo de toda la vida. Lanzó el Photo CD, para digitalizar fotos ya reveladas. Cada movimiento parecía diseñado para proteger el negocio antiguo, no para construir el negocio nuevo. Mientras tanto, empresas japonesas como Canon, Sony y Fujifilm avanzaban sin esa carga histórica, sin ese miedo a perder un negocio que para ellas nunca había existido de la misma manera. Fujifilm merece una mención aparte, porque es la otra cara de esta misma moneda. Fujifilm fabricaba película igual que Kodak, y también vio llegar la fotografía digital como una amenaza, pero en lugar de aferrarse al pasado, empezó a diversificar. Invirtió en productos farmacéuticos, en cosmética, en materiales ópticos, en tecnología médica. Usó su conocimiento químico, el mismo que empleaba para fabricar películas, para entrar en industrias completamente distintas. Hoy Fujifilm sigue siendo una empresa multimillonaria. Kodak, no. La diferencia entre las dos empresas no fue la tecnología, fue la disposición a hacerse daño a sí mismas antes de que otros se lo hicieran. Para el año 2000, la fotografía digital ya no era una curiosidad de laboratorio, era una realidad de consumo. Las cámaras digitales empezaban a bajar de precio, los teléfonos móviles empezaban a incorporar sensores fotográficos, e Internet ofrecía una forma completamente nueva de compartir imágenes sin necesidad de imprimir absolutamente nada. Kodak reaccionó, pero tarde y de manera desordenada. Lanzó líneas de cámaras digitales, intentó posicionarse en impresión doméstica, compró y vendió divisiones sin una estrategia clara. Para entonces, ya no estaba compitiendo desde una posición de dominio, sino desde una posición de urgencia. Y competir desde la urgencia casi nunca sale bien. En el año 2007 llegó el golpe que muy poca gente, dentro de la propia Kodak, supo interpretar a tiempo. Apple presentó el primer iPhone. No era una cámara, era un teléfono. Pero llevaba una cámara integrada, y esa cámara, combinada con Internet y con la posibilidad de compartir la imagen al instante en redes sociales, resolvía en un solo dispositivo todo lo que antes requería una cámara, un rollo, un revelado y un álbum de fotos físico. En el año 2012 se fundó una pequeña aplicación llamada Instagram. 13 personas la crearon. Ni siquiera tenía servidores propios grandes, ni fábricas, ni décadas de historia. Ese mismo año, Facebook compró Instagram por $1.000 millones. Y ese mismo año, 2012, Kodak, la empresa que había inventado la cámara digital 37 años antes, se declaró en bancarrota. La compañía, que llegó a emplear a más de 140.000 personas en todo el mundo, que dominó la fotografía global durante casi un siglo entero, que estuvo presente en la conquista de la Luna, en las guerras mundiales, en cada álbum familiar de varias generaciones, terminó siendo superada por 13 personas y una aplicación gratuita. No fue la falta de talento. Kodak tenía a algunos de los mejores ingenieros e investigadores del mundo, gente capaz de anticipar tecnologías con décadas de adelanto. No fue tampoco la falta de dinero, ni de patentes, ni de reconocimiento de marca. Kodak tenía todo eso de sobra. Lo que le faltó fue la voluntad de destruir su propio negocio antes de que el mundo lo hiciera por ella. Prefirió proteger lo que ya tenía, en lugar de arriesgarse a construir lo que vendría después. Y esa decisión, tomada con prudencia,
año tras año, terminó siendo la decisión más peligrosa de todas. Hoy Kodak todavía existe, aunque como una sombra reducida de lo que fue. Salió de la bancarrota como una empresa mucho más pequeña, centrada en impresión industrial, en materiales especializados y en la gestión de sus antiguas patentes. Ya no es sinónimo de nada, ya no hay momentos Kodak. Esa expresión, la que una vez definió cómo una sociedad entera entendía el recuerdo, hoy suena casi como una reliquia del siglo pasado. La historia de Kodak no es la historia de una empresa que no vio venir el futuro. Es la historia de una empresa que lo vio venir, lo construyó con sus propias manos y decidió esconderlo en un cajón durante 20 años, con la esperanza de que el mundo no cambiara demasiado rápido. El mundo cambió de todas formas, solo que sin ellos.